Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Amanecer Campirano. Con el gusto de saludarlos, yo soy Jessica Mirón, a nombre de mi compañero Daniel Meiners, quien en esta ocasión pues se encuentra en el estado de Tlaxcala y muy pronto traeremos información y noticias importantes desde allá para todos ustedes. Mientras tanto, pues yo estaré con ustedes a lo largo de esta semana. Espero que podamos traerles y llevarles más bien a ustedes lo mejor del sector agroalimentario y del sector de la agricultura nacional. Iniciamos con un resumen de noticias. Como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció el fortalecimiento del apoyo económico para la siembra de los cultivos estratégicos, trigo, alfalfa, frijol y cártamo para los pueblos yaquis, que les permitirá adquirir semillas, fertilizantes e insumos de sanidad y de esta forma aumentar la productividad y así abonar a la seguridad alimentaria del país. Productores expertos en sanidad animal, salud humana, fauna silvestre y áreas naturales protegidas se reunieron para establecer una estrategia conjunta en la protección al país de la influenza aviar de alta patogenicidad AH5N. En este sentido, la Secretaría de Agricultura instó a los productores a reportar de manera inmediata cualquier sospecha que detecten en sus unidades de producción con el propósito de proteger el abasto de pollo y huevo para el país. Y en la entrevista de este día nos acompaña el licenciado Gustavo Tenorio Sandoval, quien es director de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP. Y platicaremos con él sobre el reciente reporte de la balanza comercial agroalimentaria que alcanzó un superávit de 5,286 millones de dólares. Auditorio de Amanecer Campirano, pues estas fueron las noticias más importantes del sector y pues es tiempo de darle paso a nuestra entrevista del día. Este día tenemos como invitado al licenciado Gustavo Tenorio Sandoval, quien es el director de análisis estratégicos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP. Tenemos un tema importantísimo de muchísima relevancia porque se han dado a conocer las cifras de la balanza comercial agroalimentaria y México reporta saldos positivos. ¿Es así, licenciado Gustavo Tenorio? Buenos días. Muy buenos días, Jessica. Mucho gusto en estar con ustedes y pues sí, el gusto también es para nosotros y decíamos que en los últimos 8 meses, es decir, de enero a agosto, el reporte de la balanza agroalimentaria ha generado un superávit importantísimo. ¿Nos podría explicar a qué se debe, de qué se trata este superávit que alcanzamos en 8 meses del 2022? Sí, fíjate que el comportamiento de la balanza agropecuaria pues es muy favorable a México por 8º año consecutivo. Al mes de agosto tiene un superávit en este mes de 5,286 millones de dólares, que es el 4º mayor saldo positivo en los últimos 28 años si consideramos desde 1995. Esto gracias a que las exportaciones tienen un valor de 34,123 millones de dólares y las importaciones un valor de 28,837 millones de dólares, y es lo que nos permite tener este saldo positivo de 5,286 millones de dólares para este periodo. Así es, importantes números, sobre todo en las exportaciones y bueno, en las importaciones todavía, ¿a qué se debe que vaya variando esta cifra entre importación y exportación? Perdón, ¿a qué se debe que...? La variación entre la importación y la exportación, o sea, ¿a qué se debe que uno sea más alto que el otro? Bien, lo que quiere decir es que los productos que demanda el mundo, los productos mexicanos que demanda el mundo son mayores a los productos que nosotros estamos demandando de otros países. Así, el valor de las exportaciones agroalimentarias es el más alto reportado en los últimos 30 años, desde 1993.
son 34.123 millones de dólares. Esto es un 15.5% más que el año anterior al mismo periodo, entre enero y agosto. Es decir, la demanda de productos mexicanos fue 15% mayor en el mismo periodo que el año pasado, ¿no? Y convierte pues este volumen de exportaciones, este valor de las exportaciones, en el más alto en los últimos 30 años. Lo que de tal suerte que incluso estas exportaciones son mayores a las divisas que se generan por la venta de productos petroleros. Son mayores en 6.386 millones de dólares, es decir, en un 23% mayor. Y respecto a turismo, por ejemplo, el turismo extranjero, son mayores en 15.425 millones de dólares, es decir, 82.5% mayores las exportaciones, el valor de las exportaciones del sector, que lo que las divisas se obtuvieron por turismo extranjero en este periodo. Fíjese, la verdad es que sí, a diario escuchamos noticias procedentes de la Secretaría de Agricultura, procedentes de los productores de las diferentes organizaciones y sí, justo lo que decía, México se posiciona en el mundo a través de sus diferentes productos, tanto verduras como frutas, cereales, bebidas, pero ¿quiénes son los principales consumidores, además de, obviamente, los socios del TEMEC, Estados Unidos y Canadá? ¿Quiénes son los que más consumen productos mexicanos, licenciado Gustavo Tenorio? Bueno, sin lugar a dudas, los principales socios, los principales importadores de los productos mexicanos son Estados Unidos y Canadá por la cercanía y por el tipo de tratado que tenemos con ellos. Son los principales consumidores. No obstante, tenemos que tener la idea de que los productos mexicanos se exportan a más de 190 países en el mundo. Llegan a todos los continentes y dependiendo del producto se les vende más o menos de alguno o de otro. Efectivamente somos fortaleza, una potencia exportadora, tanto en hortalizas como en frutales, principalmente, pero también en algunos agroindustriales. En este caso, por ejemplo, para el periodo, los principales productos exportados son con un comportamiento mucho mayor o mejor respecto al año anterior, son cacao en grano, por ejemplo, que aumentaron sus exportaciones 184.3%, el trigo duro 165.7%, que fue lo que aumentó, el café sin tostar, las habas de soya, el azúcar, las preparaciones de café y té o yerba mate, el tomate preparado sin vinagre, el algodón, el aceite de girasol y cártamo, la carne de bovino congelada, el tequila y el mezcal, el camarón, pastas alimenticias, el frijol común y algunos otros, por mencionar solamente los principales, digamos, estos son 14 los principales, pero hay muchísimos más que tienen un comportamiento muy bueno en relación con el año pasado. Así es, licenciado. Justo estoy viendo el comunicado que envió la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y justo es lo que señala, los principales productos que se exportaron, lo que mencionaba, el grano, el trigo, son algunos de los productos que pues sí se exportaban, pero no había como tanto realce en que se dijera sí estamos exportando todo esto porque, bueno, la cultura mexicana ya llegó a todo el mundo. Creo que todo el mundo quiere sentirse mexicano y no sé si sea por eso también el tema de adquirir en otros países este tipo de productos mexicanos, el mezcal, el tequila, el cacao. Sí, sin lugar a dudas, el éxito de los primeros productos que se van colocando en el mercado internacional por su calidad, por su inocuidad, por su sabor,
por la oferta incluso que tienen durante el año, porque gracias al clima y a la orografía de nuestro país, tenemos 2 ciclos agrícolas en nuestro país, mientras que en muchos otros solamente pueden tener uno. Entonces, eso permite tener una oferta mucho más constante de productos, pero además de una calidad, de una inocuidad y de un sabor que cubren los estándares y los protocolos que muchísimos países piden para poder permitir el ingreso y el consumo por parte de su población. Entonces, conforme va ganando terreno, va pudiendo entrar un nuevo producto mexicano y con estas garantías de calidad, de inocuidad, pues entonces se va aperturando justamente la entrada para nuevos productos mexicanos. Entonces, cada vez el sector agroalimentario de México está pudiendo colocar más cantidad, más variedad de productos mexicanos en el extranjero. Y justamente con el respaldo que tiene el que cubran con todos estos protocolos sanitarios. Parte importantísima de las exportaciones, la inocuidad, la sanidad. Y de este tema vamos a platicar en un ratito. Vamos a un corte comercial, licenciado Gustavo Tenorio, si me lo permite. Y ya estamos de regreso con más de esta importante entrevista aquí en Amanecer Campirano. Ya estamos de regreso en Amanecer Campirano. Continuamos con esta entrevista importantísima del CIAP con el licenciado Gustavo Tenorio, quien nos está dando un balance de lo que es la balanza comercial y este récord que se rompió en el tema de las exportaciones. Y por supuesto hablábamos antes de irnos al corte, licenciado Gustavo Tenorio, del tema de la sanidad y la inocuidad. México se ha posicionado como uno de los países que más cumple con este tema. Y creo que el árbitro importante, que es Senacica, también ha desempeñado muy bien su papel para que estas cantidades que estamos reportando ahorita, que nos están reportando al público de récords, de grandes, de superávits que hay en cada uno de los sectores de la agroindustria, la alimentación, pues sean posibles. ¿Cómo se refleja? Bueno, más bien sí, ya vimos cómo se refleja esto de la sanidad y la inocuidad, pero en México, ¿en qué lugar se cataloga o cómo es que se cataloga México para este tema de sanidad e inocuidad, licenciado? Bueno, tenemos que reconocer primero que el país en el ranking mundial ocupa el 11º lugar en producción agroalimentaria y pesquera. Y después ocupa el 7º lugar como país exportador agroalimentario. Este lugar no es sencillo de adquirir solamente por el hecho de producir o de ofrecer los productos, sino justamente por cumplir con todas las expectativas, pero además normatividad que los diversos países a los cuales se exportan los productos mexicanos ponen como protocolos de sanidad o inocuidad. Entonces, Senacica tiene un papel sumamente importante en el acompañamiento con los productores para garantizar que cada alimento, cada producto mexicano vaya con las mejores condiciones, tanto en términos de sus propiedades como de su inocuidad, y pueda ser consumido en cualquier parte del mundo. Entonces, esta garantía, este trabajo que realiza el Senacica, pues va permitiendo también, de la mano con los productores, que cada vez la oferta se pueda ir expandiendo y que otros países vayan adquiriendo productos que no adquirían en algún momento y que ahora pueden tener acceso.
Exactamente. 11º lugar en producción, 7º lugar como país exportador. Y es que hay países muy, muy exigentes, ¿no? Sus mercados, sus normas para que entren productos son demasiado exigentes en el tema, por ejemplo, se me ocurre del pescado, ¿no? El mercado de Asia. Inglaterra también es uno de los mercados, creo yo, de los más exigentes, y la verdad es que Senacica y en general todo el tema de inocuidad y sanidad, pues está, digamos, cubierto, ¿no, licenciado? Sí, hasta el momento parece que todos los temas de sanidad están perfectamente cubiertos, están alertas todo el tiempo para impedir que alguna plaga o enfermedad llegue a nuestro país. Uh-huh. y a su vez que también los productos que salen de nuestro país no vayan a llevar alguna plaga o enfermedad que pudiera perjudicar no solamente a los cultivos, sino a los consumidores de manera particular. Entonces hay un enorme trabajo justamente entre agricultores, productores y el Senacica para garantizar que los productos vayan de la mejor manera posible. Nos decía, estamos en un 7º lugar de exportación. México exporta a todo el mundo todo lo que nos pidan, semillas, cereales, bebidas, todo. Pero en México, entonces estamos seguros de que no va a faltar ninguno de estos productos y que tenemos la garantía de que habrá siempre frijol, de que habrá siempre hortalizas, frutas, verduras. O sea, es vasto el abasto, aunque suene redundante, licenciado Gustavo Tenorio. Sí, la producción nacional siempre tendrá que buscar cubrir las necesidades nacionales. En algunos periodos, por la estacionalidad misma de la producción, puede ser que se hagan algunas importaciones y eso es para cubrir justamente los momentos entre que sale la nueva producción, periodos que se insertan entre los dos ciclos productivos y que van empalmando siembras con cosechas, y otros productos para los cuales indudablemente no producimos suficiente y que requerimos sí para garantizar la demanda interna, satisfacer la demanda interna, que tenemos que hacer la importación de ellos. Pero esto no es una situación exclusiva de México, es una situación que en el mundo entero se da. Claro. Nadie tiene, ni por sus condiciones orográficas ni meteorológicas, puede producir absolutamente todos los alimentos que puede consumir su población, y no tiene que ver solo por aquello de la autosuficiencia o no, sino incluso por las preferencias. En un mercado global ahora existen productos de los cuales no se tenía conocimiento, claro, y ahora el público tiene acceso a ellos y entonces quiere consumir ese tipo de productos. Entonces, no necesariamente se están desarrollando en el país o no con esa cantidad que se quiere demandar, y entonces todos los países están importando productos de otros países y probando nuevos productos, y que hay cierto mercado que los irá consumiendo siempre, y no tiene que ver necesariamente con una cuestión de autosuficiencia, sino con una cuestión de gusto, de patrón, claro, de consumo que está cambiando debido a la diversidad que la misma globalización ha permitido. Y el turismo también forma parte de estos gustos, creo yo, de una opinión personal, creo que el hecho de que los turistas vengan a México, pues también se enamoran de las cosas que hay aquí, de lo que se produce en México, pero pues bueno, creo que también es una parte importante. Ya platicamos de las exportaciones, de cómo México abastece a todo el mundo y también obviamente a nosotros. Ahora platíqueme de las importaciones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos del exterior, licenciado Gustavo Tenorio?
Perdón, se cortó un poco la comunicación, no escuché la pregunta. Le decía que ya hablamos del tema de las exportaciones, de cómo nosotros le damos lo mejor de México a todo el mundo, y ahora queremos platicar o que nos diga usted qué es lo que México necesita del mundo. Hablemos del tema de las importaciones. ¿Qué es lo que nos llega a nuestros platos, a nuestras mesas todos los días? Bien, de lo principal que recibimos de importaciones es, por ejemplo, maíz amarillo. De maíz amarillo importamos una gran cantidad cada año. Este tipo de maíz es consumido principalmente por el sector pecuario y la agroindustria. Y este maíz amarillo a la larga se convierte en proteína animal. Okay. Ya sea que podamos consumir aves, o carne de bovino, carne de porcino, y a su vez esta carne de bovino después es exportada. Entonces tenemos todo un ciclo ahí en el cual efectivamente importamos maíz amarillo, pero que se convierte en proteína animal para consumo interno, pero también para exportación. Claro. Entonces ya es un ganar-ganar ahí, ¿no? Exactamente, sí. Porque al final regresa otra vez en divisas para el país. Claro. Entonces, por ejemplo, ese es un tema. Pero también importamos, por ejemplo, cierta cantidad de leche, pero es leche en polvo, no leche líquida. Leche en polvo que también no es necesariamente consumida de manera inmediata por el consumidor, sino es leche que a veces se utiliza para generar otra serie de productos lácteos o bien derivados, y que pueden convertirse en quesos, en sueros, etcétera, en yogurts, demás productos derivados. Entonces importamos también una cantidad de leche en polvo importante, pero otra vez, nuevamente, es para otro tipo de consumos derivados, no necesariamente como leche líquida. Okay. Importamos también carnes de bovino, carnes de porcino, carnes de ave, pero ciertos segmentos en particular que tienen que ver con, en la fracción arancelaria, aparecen los muslos, las piernas, etcétera. En el caso de la carne de ave. Mientras que el consumidor, por ejemplo, en Estados Unidos, es un consumidor mucho mayor de la pechuga, lo que se conoce como la pechuga del pollo. No consumen el muslo, no consumen la pierna, y nosotros sí. Entonces, hacemos este intercambio de enviarles nosotros pechugas y ellos enviarnos piernas y muslos, y así vamos haciendo con otros productos donde ellos consumen una mayor parte de otra parte de las especies ganaderas, y nosotros consumimos esa otra. Entonces hay un intercambio en ese sentido que vamos haciendo. Pues sí, la verdad es que... Igualmente, perdón. De igual manera, algunos aceites de soya o oliva, etcétera, que vamos consumiendo y que vamos comprando al exterior justamente para consumo humano o bien para la industria pecuaria también. Pues sí, interesante ese tema de las importaciones también, y sobre todo destacar esta parte que dice usted, es más que nada es un ganar-ganar, ¿no? Nosotros, o llegan a nosotros, pero salen de otra forma y no necesariamente se quedan para el consumo humano, que también pues es una parte importante de este tema de las importaciones. Pues ahí está el tema, ahí está la balanza comercial agroalimentaria de enero a agosto. Licenciado Gustavo Tenorio, muchísimas gracias por haber estado aquí con el auditorio de Amanecer Campirano y explicarnos todo este tema tan amplio, tan vasto y tan importante para la economía nacional. Un gusto, como siempre, Jessica, y gracias al auditorio también. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, vamos a un corte. Esto es Amanecer Campirano y ya estamos de regreso muy pronto.
Ya estamos de regreso en Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Agradecerles también a quienes nos ven y nos escuchan por el canal 13 de Alba Visión. A quienes están en radio, muchísimas gracias por seguirnos en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México, en el 1120 de AM en Guadalajara y por supuesto en la Sultana del Norte a través del 600 de AM en Monterrey, Nuevo León. Bienvenidos y muchas gracias también a quienes nos ven y nos escuchan a través de la transmisión por Facebook en la página de Acústica Noticias. Aquí estamos como siempre puntuales, y a quienes nos ven y nos escuchan también por las diferentes plataformas de streaming en Spotify y en YouTube en el canal de Acústica Noticias. Nosotros vamos ahora a nuestra siguiente sección y en esta ocasión vamos a empezar con todo y estaremos platicando de las propiedades y los beneficios del durazno. El durazno es un fruto pequeño y globoso, con una sola semilla que mide aproximadamente 5 centímetros de largo por 4 centímetros de diámetro. Su pulpa madura es firme, dulce y jugosa de color amarillo fuerte. Está cubierto por una piel aterciopelada color amarillo intenso, con tonalidades rojizas en aquellas zonas que estuvieron expuestas al sol. Los duraznos pertenecen a la familia rosácea, lo que los convierte en familia muy cercana de la mayor parte de las frutas comunes, por ejemplo, la manzana, la fresa, la pera, el membrillo, la zarzamora, la ciruela, la cereza y la frambuesa. Esta fruta es originaria de China, en donde se le considera un símbolo de larga vida e inmortalidad, y se estima que el durazno llegó a México con los españoles durante la ocupación y fue cultivado en los jardines de la nobleza durante 3 siglos. Para 1927, la plantación de durazno comenzó a comercializarse, lo que aumentó su consumo y su oferta en los mercados nacionales e internacionales. México se ubica en el lugar 17 como productor de durazno a nivel mundial, y esto se debe a que su cultivo es posible en diferentes climas. Por ejemplo, en nuestro país se encuentra en climas cálidos como en los estados de Sonora y en las zonas altas y frías como en Chihuahua. También está en los climas secos como en Zacatecas y en Puebla y en Veracruz, que cuentan con climas muy húmedos. Sin embargo, los principales estados productores de este fruto son Michoacán, Puebla, Chihuahua, Zacatecas y el Estado de México, que en conjunto aportan el 70.1% de la producción nacional. En México, el promedio de consumo de durazno por persona es de 2 kilos al año. Lo anterior demuestra el alto potencial del campo mexicano en su diversidad agrícola. ¿Pero qué beneficios nos aporta comer duraznos? Bueno, pues el sabor se caracteriza por ser fresco y suave, y por cada 100 gramos de durazno se encuentran cerca de 39 calorías, 8 gramos de carbohidratos, 0.9 gramos de proteína, 0.3 gramos de lípidos y 1.5 gramos de fibra, además de una buena cantidad de potasio, vitamina A y vitamina C, así como ácido fólico y calcio. Esta fruta también es rica en fibra, por lo que además de ser fácil de digerir, ayuda a la buena digestión y es una aliada para los problemas del estreñimiento. Al ser una rica fuente de potasio, baja en sodio, contribuye al control de la presión arterial y previene las enfermedades cardiovasculares. También por sus altas cantidades de vitamina A, ayudan al mantenimiento de los dientes, los tejidos blandos y óseos, así como prevenir la aparición de problemas en los ojos. Igualmente se ha demostrado que con su consumo se previenen enfermedades respiratorias y degenerativas como el cáncer, el Alzheimer, la osteoporosis, además de que protege la piel. Su sabor puede distinguirse tanto en platos dulces como salados, así como en platillos agridulces, y pues la mejor forma de disfrutarlo pues es en mermeladas, en postres, que es donde más lo encontramos, y por supuesto los famosos duraznos en almíbar, los pies de durazno, las mermeladas de durazno, y pues bueno, es uno de los ingredientes principales también del chile en nogada, que ya pasó la temporada, pero nosotros podemos seguir disfrutando de los beneficios y las bondades que nos ofrece esta deliciosa fruta. Y es tiempo de irnos a la colaboración del día. Vamos con Iván Gómez a ver qué nos tiene en respecto al tema de acuacultura.
Muy buenos días, Daniel, Jessica. Como todos los miércoles es un gusto estar con ustedes y bueno, les agradezco la invitación. Y bueno, hoy les quiero platicar de la jaiba y bueno, también de la pesquería de este valioso recurso. Las jaibas son crustáceos portúnidos. ¿Qué quiere decir esto de portúnidos? Bueno, pues que pertenecen a la familia de los cangrejos nadadores. Las jaibas habitan en algunas zonas costeras, principalmente lo que son las lagunas, los estuarios y en general a lo largo de toda la costa, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y en nuestro país tenemos 10 especies de jaiba del género Calinectes. 4 de ellas soportan la pesquería en el Golfo de México. Estas son la jaiba azul, que se llama Calinectes sapidus, la jaiba prieta, que se llama Calinectes radbune, la jaiba pequeña azul, Calinectes similis, y la jaiba roma, que es Calinectes bocurti. Mientras que en el litoral del Pacífico, la pesquería de la jaiba está sostenida principalmente por 3 especies. Estas son la jaiba verde, Calinectes bellicosus, jaiba azul del Pacífico, o jaiba cuata, Calinectes arcuatus, y la jaiba negra, Calinectes toxotes. Ya saben que a mí me gusta siempre mencionar los nombres científicos de las especies porque a veces, sucede muchísimo en pesca. Diferentes especies pueden tener el mismo nombre común, entonces a veces puede llegar a haber confusión. Por ejemplo, en el caso de las jaibas, que tenemos 2 jaibas azules aquí en México, ¿no? Y bueno, de ahí la importancia de los nombres científicos. Y en cuanto a la captura de la jaiba, bueno, esta se da en toda la República. Por ejemplo, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche constituye una de las principales pesquerías ribereñas del Golfo de México. Y esta pesquería es de tipo artesanal. La operación de captura es relativamente simple y el equipo de pesca es de bajo costo. Tiene un papel importante en lo que es la economía regional y nacional porque representa una valiosa fuente de alimentos y también de empleo, especialmente para las comunidades. En Tamaulipas y Veracruz, la pesquería se sostiene principalmente por lo que es la jaiba azul, que es Calinectes sapidus, y la jaiba prieta, Calinectes radbune, que comparten un mismo nicho ecológico. Las otras 2 especies también aparecen en la captura, pero su volumen es mínimo. Y lo que es la jaiba azul se distribuye en el Golfo de México. Bueno, la jaiba azul del Golfo se distribuye a lo largo de todo el Golfo hasta el Mar Caribe, desde Tamaulipas hasta Chetumal y Quintana Roo. Bueno, Chetumal en Quintana Roo. La jaiba prieta se distribuye desde lo que es el río Bravo en Tamaulipas hasta la laguna de Términos en Campeche. Formalmente, la zona de pesca en general son las aguas marinas y costeras de jurisdicción federal y los sistemas lagunares y estuarinos del Golfo de México. Las unidades de pesca son embarcaciones menores de madera o de fibra de vidrio, son embarcaciones artesanales con motor fuera de borda o propulsada ya sea por remos o varas de madera. Y generalmente participa 1 o 2 pescadores que emplean aros jaiberos, también llamados nazas o trampas jaiberas. Ambas artes de pesca son de tipo pasivo, lo que significa que los ejemplares deben nadar hacia la trampa. Y esto que les comento es muy importante porque esto quiere decir que estas son técnicas o artes de pesca que son bastante amigables con el medio ambiente. También son trampas que son muy selectivas, es decir, que tienen específicamente un objetivo, que son estas especies, y por lo tanto favorece la sostenibilidad de la pesca y en este caso de esta pesquería en particular. Y para que puedan funcionar esas trampas se utiliza carnada que atrae a las jaibas. La carnada generalmente es desperdicio de pescado o puede ser desperdicio de otras carnes como el pollo, por ejemplo. Y las jaibas también son organismos que tienen un ciclo de vida muy complejo que comprende diferentes estadios que suceden en diferentes sistemas, pueden ser lagunares y también en la zona marina. Y las especies del género Calinectes son principalmente carnívoros oportunistas, también depredadores de moluscos y crustáceos, perdón, y en algunos casos se alimentan de carroña e incluso pueden canibalearse. Los juveniles generalmente se alimentan por las noches o durante las mañanas y su dieta es variada y se alimentan básicamente de lo que sea. Ahora, las jaibas presentan dimorfismo sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto las hembras y los machos tienen apariencias diferentes. Bueno, entre ellos tienen apariencias diferentes. Y esto es importante, ya que para proteger a las jaibas y permitir que este recurso siga siendo abundante, la CONAPESCA ha establecido temporadas de veda.
que recordemos que las temporadas de veda son temporadas donde se prohíbe su pesca y que esas temporadas pueden, además de variar ya sea por especie y por región, también pueden ser diferentes entre los machos y las hembras de una misma especie. Otro punto importante para mantener la integridad de las poblaciones de jaiba es restringir la pesca únicamente de las jaibas que cuentan con la talla mínima requerida. Esto es importante ya que cuando capturamos ejemplares grandes aseguramos que estos ya se hayan reproducido y dejado descendencia que posteriormente va a crecer y va a poder ser capturada en un siguiente ciclo de pesca. En cuanto a las características culinarias de estas especies, les puedo comentar que la carne de jaiba tiene un sabor un poco dulce con un ligero sabor mantequilloso, mientras que la carne del cuerpo tiene un sabor y aroma ligeros. La carne de las tenazas puede ser un poquito más fuerte, un poquito más aceitosa. De igual manera, mientras la carne del cuerpo es blanca, firme y además tiene forma de hojuelas, la carne de las tenazas es un poquito más oscura y bueno, esto es totalmente normal. Generalmente las jaibas las pueden encontrar en las pescaderías, ya sea vivas o frescas, aunque también pueden encontrar algunas presentaciones que ya venden la pulpa de la jaiba, o sea, la carne de la jaiba. Sin embargo, cuando se venden estas presentaciones, pues se tiene, digamos, ya es carne procesada, se tiene que pasteurizar, ya que su tiempo de vida es corto. Algunos productores también ofrecen alguna presentación que se llama jaiba suave. Aunque esta presentación puede ser un poquito más difícil de encontrar en el mercado, pero es muy interesante. Estas jaibas suaves pues son básicamente jaibas que fueron cuidadosamente seleccionadas justo en el momento que mudan su caparazón, por lo que el resultado es una jaiba de un caparazón muy blando que es ideal para comerse entera. En cuanto a sus valores nutricionales, la pulpa o carne de jaiba es muy nutritiva, posee proteínas de la más alta calidad y una gran cantidad de nutrientes. De hecho, por cada 100 gramos de pulpa de jaiba se aportan aproximadamente 20 gramos de proteínas, 1.5 gramos de grasas totales, 300 miligramos de omega 3 y 78 miligramos de colesterol. Ahora bien, algunas formas comunes de cocinar o de preparar las jaibas es cocerlas al vapor y utilizarlas directamente ya sea en ensaladas o en salsas. La jaiba suave a veces se acostumbra a freírla para darle esa consistencia crujiente al caparazón y también se puede realizar paté de jaiba o bien se puede utilizar ya sea de manera directa, más bien completa en algunos guisos tradicionales como el chilpachole, platillo tradicional de la cocina veracruzana que se puede preparar ya sea con camarón o con jaiba o con ambos. Y un dato curioso sobre la jaiba es que frecuentemente se utiliza también como carnada para la captura del pulpo, ya en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Y bueno, ya por último me gustaría invitarlos a que visiten nuestras páginas de comepesca.com, pescaconfuturo.com e iPescado, en donde ya saben que van a poder encontrar tanto a productores como comercializadores de pescados y mariscos mexicanos y además sostenibles. Y también, de pesca, también de acuicultura, y van a poder encontrar recetas y datos interesantes sobre las especies que se producen en nuestro país. Y además también van a poder encontrar información relevante precisamente a eso que les comento, que son las temporadas de veda, que esto es súper importante porque es algo que muchas veces el consumidor final no posee, ¿no? Esa información no la tiene a la mano. Entonces es importante, todas las personas que nos gusta comer pescados y mariscos, que empecemos a tener esta cultura de saber cuándo se pescan ciertas especies. ¿Esto para qué? Precisamente para proteger a las especies, ¿no? Para proteger a las poblaciones de pescados y mariscos. Y bueno, eso sería todo y les agradezco. Hasta luego. Gracias, Iván. Como siempre, tus comentarios que nos funcionan muchísimo para saber más de este tema de la pesca y la acuacultura. Vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso en Amanecer Campirano. Ya estamos de regreso una vez más en Amanecer Campirano. La verdad es que me da muchísimo gusto estarlos acompañando en este día. Agradecerle también a mi compañero Daniel Meiners, quien se encuentra en estos momentos en Tlaxcala. Se fue a trabajar, no se fue a pasear. Y a pasear nos vamos a ir nosotros porque es tiempo ya de irnos de turismo rural.
En esta ocasión les voy a platicar sobre uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México para celebrar justamente este Día de Todos los Santos. Es que mientras en muchos países el culto a la muerte es un tema macabro, para los mexicanos desde épocas muy antiguas, este es un asunto que da vida a una de las tradiciones más hermosas del país. Y qué mejor lugar para vivirla que es en el pueblo de San Andrés Mixquic, aquí en la Ciudad de México. Este es el mejor lugar para vivir la experiencia del Día de Muertos en la región centro del país. Se puede conocerlo y admirar la decoración que se pinta de amarillo las tumbas del panteón principal. Pocos lugares tienen tanto poder de convocatoria durante el Día de Muertos como lo es San Andrés Mixquic. La población está situada en el extremo sureste de la Ciudad de México. A finales de octubre y principios de noviembre recibe a miles de visitantes dispuestos a admirar como cada año la magia que demuestra su gente cuando de festejar a sus difuntos se trata. Pero más allá de esta celebración, Mixquic posee otros valores históricos culturales que es necesario difundir. Para empezar, la palabra Mixquic significa en el mezquite, árbol que produce cierto tipo de goma. Originalmente la población era una isla rodeada por las aguas del lago de Chalco. Tribus chichimecas, chalcas y cuitláhuacs fundaron este pueblo de alrededor del año 1168 y debido a su situación geográfica hicieron de la pesca su actividad principal junto con una forma muy especial de cultivo, las chinampas. Mixquic prevía a México de pescado blanco, frijol, maíz y productos de sus hortalizas. Durante el virreinato, Mixquic nunca tuvo autoridades españoles, aunque sí colaboró con la mano de obra para la construcción de la primera catedral de la Ciudad de México. Los frailes agustinos fueron los encargados de evangelizar a esta comunidad y por ello construyeron el templo y convento de San Andrés Apóstol. Todavía hace unos 60 años, Mixquic conservaba el padrón de los antiguos pueblos basados en una economía de chinampas. Un buen número de turistas acudía aquí los domingos o días festivos para dar un paseo en las 15 canoas que recorrían lo que restaba de su manantial principal. Al pasar de los años, esto se perdió su aire de pueblo gracias a los espacios verdes y a las tierras agrícolas que aún posee y que lo mantiene un tanto aislado de la mancha urbana. La celebración del Día de Muertos es la atracción principal de este lugar. Colocar el altar para los difuntos es una tradición familiar. Para ello, los lugareños destinan un lugar muy especial en sus casas, una mesa de 1 metro o 1,5 metros de largo, donde se colocan las frutas que les gustaban en vida a sus seres queridos, también las ceras y los sahumeros para el incienso. Para los niños difuntos se tiende una tira de flores de color para que entren y para los difuntos grandes se tiende una tira de flores de cempasúchil, además de un faro de colores en forma de estrella de barril que se usa para que sepan los difuntos a dónde tienen que llegar. Pero no solo las celebraciones del Día de Muertos son las importantes en este pueblo de la Ciudad de México. También está la celebración del Santo Jubileo, que se efectúa en la primera semana de marzo y es organizado por los habitantes de los 6 barrios de Mixquic. Este acto representa la integración social y el sentido de pertenencia de los 6 barrios cuyos pobladores desayunan, comen y cenan durante los 4 días. Cada barrio realiza 6 tapetes de acerrín pintado de colores, que lo realizan los niños, los jóvenes y los adultos. El sacerdote del lugar recorre las 4 capillas en el Santísimo expuesto. El sacerdote recorre las 4 capillas con el Santísimo expuesto y ahí la gente reza y canta. A lo largo de los tapetes de acerrín de las calles se adornan también con papeles con motivos religiosos, luces y flores de muchos colores. El Santo Jubileo se realiza año con año y es el evento más importante después del Día de Muertos. Otros de sus atractivos son la Plaza Juárez, que es la plaza principal, y ahí podemos encontrar el templo y el exconvento de San Andrés Mixquic, que por cierto es patrimonio arquitectónico y es de los más importantes en la comunidad. También está el patio de la Casa Cural, que exhibe los restos del antiguo teocalli o templo prehispánico que se ubica debajo del conjunto religioso. Un chacmol, la figura en piedra de Mixquitli, la diosa de la muerte, los arcos labrados del juego de pelota y las columnas de piedras con figuras de Quetzalcóatl, entre otras. También está la parroquia de San Andrés Apóstol,
a quien se le ve en el remate. También está la parroquia de San Andrés Apóstol, a quien se le ve en el remate de un pez en la mano, rememorando la actividad principal que tuvo Mixquic en el pasado, la pesca. Lo que no puede faltar en el recorrido es la visita famosa al famoso panteón donde se lleva a cabo la magia de la celebración de los muertos. Y cabe mencionar que este atrio panteón es quizá el único que logró sobrevivir con esta doble función en la ciudad, porque los panteones y los atrios pues fueron clausurados o cambiados de lugar por razones nada más de higiene. Otros monumentos que vale la pena conocer son las 5 cruces, las cuales representan el corazón de cada uno de los barrios de Mixquic, y un par de casonas típicas, las más antiguas que se conservan y que están distribuidas a lo largo y ancho del pueblo. Otro de los atractivos es el Museo Comunitario de San Andrés Mixquic, y aquí se exhiben piezas prehispánicas. Destacan también 2 figuras de los guerreros finamente labrados en tezontle. Y además de la celebración de muertos y su valiosa arquitectura, Mixquic se ha convertido en los últimos años en un barrio agrícola. Posee más de 1000 hectáreas de producción de hortalizas, entre las que destacan la espinaca, los romeritos, el apio, las lechugas, el betabel, etc. Y al día se envían más de 100 toneladas de verduras hacia la central de abastos de la Ciudad de México. Junto a este barrio mágico hay una zona de humedales de más de 600 hectáreas de las lagunas pertenecientes a los ejidos de Mixquic, San Pedro, Tulyehualco, Tecomitl, Tetelco y San Juan Ixtayopan, que hábitat de una gran variedad de aves lacustres. Como cada 1 de noviembre, eso no es. Y pues bueno, ahí está el tema de este día en turismo rural. Hablamos de San Andrés Mixquic y todo lo que tiene que ver con el tema del Día de Muertos, que estamos en este 2 de noviembre celebrando el Día de Todos los Difuntos, y pues este lugar es emblemático de la Ciudad de México, importante para visitar, y además de estas celebraciones, pues como ya les decía, hay muchas otras y muchas cosas más que hacer en uno de los barrios o pueblos originarios de la Ciudad de México. Y es tiempo ya de irnos a la siguiente sección. Vamos al ¿Sabías qué? De este día, que justamente es de una conmemoración que fue ayer 1 de noviembre. Estamos celebrando el Día Mundial de la Ecología. Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología, una efeméride muy significativa que trata de concientizar y sensibilizar a las personas acerca de la necesidad de conservar el ambiente y fomentar la práctica de acciones ecológicas que contribuyan a la biodiversidad del planeta. Con esta celebración, este Día Mundial se le rinde homenaje como una disciplina científica, así como reconocer la labor de los profesionales ecólogos. La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Esto depende de los elementos que componen el entorno y de los diferentes agentes que intervienen en su estudio. El término ecología significa el estudio del hogar y proviene del griego oikos, que significa vivienda u hogar, y logos, que significa estudio. La ecología ha adquirido mucha importancia debido a las estimaciones sobre la desaparición de especies, tanto por la pérdida de los bosques tropicales, la regulación climática e hidrológica, la contaminación de las aguas, los suelos y el aire, entre otros factores. Las investigaciones revelan que el daño ambiental y ecológico es cada vez más grande y se asocia a consecuencias como la desertización, el aumento de la temperatura, la erosión de los terrenos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos, la contaminación ambiental y otras causas. Por su parte, también existen registros sobre la explosión demográfica, la pobreza extrema, la ausencia de servicios seguros al agua potable y el saneamiento en algunas poblaciones. Este crecimiento demográfico demandará mayor cantidad de recursos y se prevé que para el 2050 se puedan haber perdido más del 50% de los ecosistemas naturales al ritmo de la destrucción actual. A través de la ecología se fomenta la importancia de desarrollar acciones en armonía como en el medio ambiente que favorezcan la biodiversidad del planeta.
Podemos optimizar las formas de producción, consumo y energía de productos y servicios bajo criterios ecológicos, el manejo de los residuos generados, la conservación del agua, entre otras acciones que mejoren la calidad de vida presente y futura. Y es de vital importancia impulsar la labor conjunta de la sociedad civil, el sector público, organismos internacionales y el sector privado para forjar un cambio de paradigmas que apunten hacia una economía circular, y con ello se fomentará la armonía del desarrollo humano en el ambiente de una forma sustentable y sostenible. Y bueno, pues para contribuir con la conservación del medio ambiente y del planeta, aquí les dejo algunas recomendaciones y prácticas ecológicas que se pueden realizar. Entre ellas está estimular las prácticas de agricultura ecológica para reducir la contaminación, conservar el agua y consumir menos energía. Incentivar el cultivo de frutas y verduras ecológicas sin conservantes ni aditivos de origen químico. Al prescindir del uso de fertilizantes químicos se evita la contaminación del agua, el aire y el suelo. Fomentar también la utilización de productos ecológicos comestibles, los cuales contienen mucho más nutrientes que los productos convencionales. También podemos adquirir productos cosméticos de higiene personal y productos de limpieza, los cuales no han sido elaborados con derivados del petróleo, y esto resulta benéfico para la salud y por supuesto que contribuyen con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que evita la contaminación del medio ambiente. También podemos utilizar de manera responsable y racional los vehículos, y se recomienda apoyar el uso del transporte ecológico tales como las bicicletas o compartir varias personas un mismo vehículo. Esto contribuirá también a disminuir el impacto ambiental de emisiones de CO2 y otras sustancias contaminantes. Y por último, incentivar a las empresas de producción de productos e insumos a implementar acciones que eviten las emisiones y residuos que generen un impacto medioambiental relacionado con la logística de su cadena de suministro. Y pues bueno, ahí están partes importantes de lo que es la ecología en México en esta celebración del Día Internacional de la Ecología. Importante seguir algunas de las recomendaciones y contribuir a que estos cambios climáticos, a que estas reacciones en el planeta pues vayan siendo todavía menos. Y pues bueno, nosotros he llegado al final más bien de esta emisión de miércoles. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo los espero el viernes con más de Amanecer Campirano, más información, más notas y por supuesto, yo los espero. Gracias, yo soy Jessica Mirón.